Saludos a todos los del canal Videorama Net. En esta oportunidad vamos a comenzar con el nuevo ciclo de la selección peruana que lo hemos denominado la era gladiador. Es decir, continuamos con la G. Anteriormente era el ciclo de Gareca. La G significa, para los que estudiamos las ciencias místicas, la gnosis. Es un símbolo masónico y ancestral, ¿no? Entonces, continuamos con este ciclo. Ahora va a ser el ciclo gladiador y le hemos denominado el ciclo gladiador porque el segundo nombre del técnico peruano es Máximo, y esto nos hace recordar a aquella película que ganó el Oscar en el año 2000, una película de culto llamado Gladiador con Russell Crowe, en que hay esta correspondencia. La segunda correspondencia es que el apellido, por así llamarlo, de Máximo es Menidio, que coincide con el mismo número de letras de Reynoso. Y Reynoso tiene su segundo apellido Guzmán, es decir, continúa aquí la G, ¿no? La G la estamos usando como signo de gnosis, de conocimiento. Acá en este canal mezclamos todo, mezclamos la metafísica, la historia, matemática, física cuántica, criptología, etcétera. Entonces, acá no es que estemos tocando solo temas esotéricos, sino que el lector, el que ve el programa, aprende cosas que no le han sido familiares. Incluso por más que existe el Wikipedia, hay datos que, como voy a mostrar conforme avancemos el video, se les ha escapado. Incluso así hayan millones de peruanos con internet, se les escapa datos claros, ¿no? Entonces vemos el primer vínculo con este personaje de Gladiador, que lo hemos denominado a Reynoso, ¿no? Realmente que esta clasificación a Norteamérica 2026, y por más que sean 7 equipos los que clasifican el séptimo vía repechaje, no es fácil. Ni siquiera así que clasifiquemos ese día un puesto, tenemos ya, como visto, asegurada la clasificación, ya que el repechaje es prácticamente una ruleta rusa. Y no solo nos enfrentamos contra esto, sino nos enfrentamos contra los poderes oscuros de la Conmebol, que en este caso representarían al personaje de Cómodo. Cómodo es el hijo del emperador Marco Aurelio, tal como se ve en la película. Marco Aurelio fue un emperador más o menos justo, tenía una filosofía estoica, ¿no? Que es una filosofía de bastante ética, parecía el cristianismo, pero su hijo, lastimosamente, como es un dicho inglés, ¿no? A veces la manzana cae lejos del árbol, ¿no? Como decir, a veces el hijo sale totalmente contrario al padre, y vemos aquí como tal, históricamente, un personaje cruel y corrupto. Entonces, cómo está representando por la C a la Conmebol, a la corrupción, ¿no? Esta corrupción ya es antigua, la venimos gozando desde ya la época del 85 y tal vez desde antes, ¿no? El partido que debió haber sido anulado, en el que metió los goles Gareca en el 85. Luego la gente no se acuerda, pero en la eliminatoria para Francia 98, un arbitraje más escandaloso que el de Argentina ocurrió Perú y con Uruguay en Montevideo, donde a Valerio le meten gol fauleándolo. Le cobran un penal inventado a favor de Uruguay, la tapa a Valerio, contragolpe del Chorri, y sin ninguna excusa el árbitro anula ese gol, ¿no? Entonces, con ese punto, Perú clasificaba directamente a Francia 98. Tan pronto se cobró el penal, hubo esta jugada. El árbitro colombiano Felipe Rusi decreta la anulación del gol, pero se equivocó el árbitro porque fue un gol totalmente válido. Ese gol hubiera empatado el partido y tal vez hubiera sido todo diferente. El árbitro anula ese gol, ¿no? Entonces, con ese punto, Perú clasificaba directamente a Francia 98. No es que nos haya eliminado Chile. Prácticamente con Chile casi nunca hemos tenido partidos y que nos haya favorecido el árbitro, salvo
el que los haya favorecido ellos el árbitro, salvo probablemente el que jugamos en el 2011 en Santiago, fue el único que el árbitro sí estuvo ligeramente parcializado o moderadamente parcializado con Chile. Que no le cobraron tres penales a favor de Perú, pero el rival que siempre nos han perjudicado los árbitros han sido con Uruguay, esa es una constante. También se dio en el partido del 2013 con los Cuatro Fantásticos, ahí pudimos haber clasificado y ganar ese partido y con un arbitraje justo pienso que hubiéramos ganado ese partido, pero digamos, el bajo peso del equipo en sí, y como ven, el equipo no vale ni 50 millones de dólares comparado con selecciones de Colombia que valen 300 millones de dólares, Uruguay, etcétera. Eso ha sido también una constante y eso ha servido para que el equipo no se vea favorecido en arbitraje, ¿no? Ahora vemos que el VAR eso es otra forma de corrupción solapada, ¿no? Entonces Perú tiene que enfrentarse contra estos, igual que el Gladiador, contra la corrupción, contra la Comebol, para lograr la clasificación, pero pienso que hay un buen augurio, por lo menos desde el punto de vista numerológico y futbolístico, ¿no? O sea, hay equipo. Pienso que desde el punto de vista numerológico, Reynoso lo supera a Solano, ya que su numerología, su sumatorio de su fecha de nacimiento nos da 11, ¿no? Y ya sabemos que el 11 es el número de Perú, ¿no? Mientras que Solano nos va a 27 y Solano también, algo que ha hecho que pierda puntos como un posible técnico es que está muy vinculado con el tema de las apuestas, ¿no? Es una figura que siempre sale que lo usan como ícono para las apuestas y como saben en la cábala las apuestas no son bienvenidas, ¿no? Los que quieren apostar pueden hacerlo, pero tienen que tener en cuenta también el principio de física cuántica de incertidumbre, ¿no? Por más que tratemos de analizar los partidos que se vienen para Qatar, es muy difícil porque sobre todo en un mundial están los partidos en alta vibración cuántica y los dos estados, la victoria o la derrota o el empate, coexisten. Cualquier cosa se puede dar hasta el último minuto. Es una analogía al gato de Schrödinger y va a ser muy difícil predecir los partidos individualmente, pero sin embargo la numerología por experiencia hemos visto que indirectamente sí nos puede dar un posible ganador, ¿no? Desde acá de nuestro canal hemos dicho que mi principal candidato es Argentina y segundo Brasil, ¿no? Incluso ya llevamos 5 años lanzando videos y los mismos seguidores del canal deben haber aprendido las técnicas que se han empleado acá, ¿no? Esto ha sido como una especie de lección de numerología y criptología gratuita y de forma amena, ¿no? Los mismos seguidores del canal sí podrían predecir, encontrando un código fuerte, el posible ganador con un acercamiento de un 80-85%, ¿no? Pero para eso hay que conocer todos los datos numéricos de los rivales, ¿no? Entonces hay que conocer bien a los equipos para poder encontrar un código, ¿no? Es decir, un patrón. Si es que ellos realmente lo han seguido desde tiempo, sí podrían encontrar ese código, ¿no? Personalmente, el único equipo que conozco la numerología de los últimos 50 años es Perú. Ni siquiera equipos nacionales podría hacer un pronóstico numerológico, pero sí podría indirectamente en un mundial saber, utilizando otra vía, quiénes son los candidatos a ganarlo, ¿no? Como ya he mencionado, Argentina es el favorito y después Brasil, ¿no? Ya cuando se acerque el mundial le explicaré los motivos. Entonces vemos acá el primer vínculo del personaje de Gladiador, ¿no? El nombre de Máximo, que es el general, en este caso sería el técnico. Y el segundo punto es de que si revisan Wikipedia, el personaje de Máximo, en la versión americana, hay que mencionar que las versiones latinas
traducen mal las versiones originales. En la versión original el personaje menciona que es de España, por eso le dicen el español, y de la región de Trujillo, es decir, la tierra de donde provenía Francisco Pizarro. Es por eso que Francisco Pizarro le pone a la ciudad del norte, ya que ellos venían, entraron por el norte a Perú, de Panamá entraron por el norte. Una de las primeras ciudades que fundaron fue Trujillo, y en honor a la tierra de Francisco Pizarro, ¿no? Le encargó a Diego de Almagro que fundara esa ciudad en honor a la tierra donde había nacido, ¿no? Que es Trujillo, ¿no? Que pertenece a Extremadura en España. Y el personaje de Gladiador era de la tierra de Trujillo, que en latín le dicen Turgalium, ¿no? Curiosamente, Alan García, en su libro sobre Pizarro, que lo he leído, menciona esto, ¿no? Lo de Turgalium, pero nunca nadie se le ocurrió buscar cuál era la biografía del personaje, no del actor, sino del personaje, y proviene de Trujillo, ¿no? Entonces hay una conexión ahí con Perú. Lo más probable, según las teorías, es de que el nombre de Perú viene de Virú por el río Virú, ¿no? Curiosamente, Virú viene de Wirú, que significa caña, es la caña del maíz. Seguramente alrededor del río Virú deben haber habido varias de estas plantas. Es por eso que cuando llegaron a los españoles, preguntaron seguro a los indígenas y vieron que le llamaban Virú a esa zona, y de ahí decidieron, por derivación, cambiar el nombre de Perú, ¿no? Igual como Rímac, Lima viene de Rímac, ¿no? Entonces, probablemente la ciudad de Trujillo se hubiera llamado Perú. Ya lo digo por la proximidad de 50 kilómetros que hay entre el río Virú y Trujillo, pero Pizarro debe haber preferido ponerle a esa ciudad como en honor a su ciudad de origen, ¿no? Que era Trujillo, y se reservó, ya que quedó como reserva ese nombre, siguiendo eso, el nombre de el rey de las cartas, se guardó esa carta, y Perú se lo reservó ya para ponérselo a todo el territorio, ¿no? Esa es una de las teorías que más se sostiene, y también hay la teoría de que es por un cacique de Panamá que se llama Virú, ¿no? Numerológicamente pienso que ambas son posibles, y con la ventaja de que la palabra Virú vale en numerología pitagórica 26, y 26 es la numerología del dios de Jacob, ¿no? Que es el himno peruano, es el único himno en todo el mundo que menciona específicamente al dios de la Biblia, al tetragramatón, que tiene 4 letras, que algunos le llaman Yahvé o Jehová, pero originalmente tiene 4 letras, igual que el país de Perú, ¿no? Esa es una sincronía. Y en otro video hablaremos de más sincronías que se relacionan con Perú en la Biblia, ¿no? Entonces, ya tenemos esta conexión, y ya que todo es un círculo, es decir, un bucle cuántico, cuando le preguntaron a Pizarro en una entrevista en el 2014 o 15, le preguntaron cuál era su película favorita en Alemania, ¿no? Le preguntaron varias preguntas, ¿no? De diferente tipo. Le preguntaron acá, como pueden ver en el video, cuál es su película favorita, y él mencionó Gladiador. Ich gucke keine Serie. Gar nichts. Keine Serie, nee. Gladiator. Strand. Meer. Sonne. Como vemos, todo está interconectado, ya que su ancestro, ya que el personaje histórico que tiene su mismo apellido, era de la tierra de Trujillo en España. Entonces Pizarro, al tener ese apellido de la misma persona que históricamente fue de Trujillo, España, tiene ese gusto por la película del Gladiador, ¿no? Y así la numerología puede no solo predecir viajar al pasado y obtener información,
sino del mismo presente, ¿no? Es decir, por las iniciales de tal personaje, un numerólogo, un criptólogo metafísico puede descifrar cuáles son los gustos de ese personaje. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo es católico, ¿no? Porque sus iniciales son C-A-R, ¿no? Cristólico, apostólico y romano, ¿no? Cambiando el orden de sus iniciales, ya que Ronaldo no es su apellido, sino Ronaldo es su nombre. Su apellido es Dos Santos Saverio, ¿no? Entonces, jugando con las iniciales, encontramos digamos, su inclinación religiosa, ¿no? A diferencia de Messi, que Messi, igual que Mohamed Ali, se ha inclinado por el Islam, ¿no? Entonces, vemos ahí que la numerología se hace presente. Messi tiene una numerología 1, ¿no? Es 10 y por ende 1, ¿no? Es por eso que es el mejor jugador de todos los tiempos. Y ya en un futuro analizaremos su numerología para ver si es un fuerte candidato o no para ganar el Mundial en Qatar, ¿no? De todas maneras, entonces vemos acá que Claudio Pizarro, igual que su ancestro, escoge la película Gladiador por ser Pizarro el personaje histórico principal de Trujillo, ¿no? Entonces, este es un dato que nadie lo ha mencionado hasta ahorita. Esta película tiene más de 20 años y nadie ha mencionado esa coincidencia, ¿no? Normalmente la ciudad de Trujillo siempre le remarcan su vínculo con la ciudad española de mismo nombre en España. Y ahí el artista que hizo la estatua de Pizarro, habían 13 estatuas de Pizarro, ¿no? Una está en Estados Unidos, otra en Trujillo y otra en Lima, ¿no? La de Lima la han movilizado, no sé en dónde la han puesto actualmente. La otra estatua del mismo autor es un escultor americano, está en Trujillo. Y en honor a Pizarro, el que le puso el nombre a la ciudad por ser su ciudad natal en España, y la otra está en Estados Unidos, ¿no? De donde proviene el escultor que hizo la escultura de Pizarro, ¿no? De Francisco Pizarro. Entonces, ahora en esto de la era del gladiador, se observa como una buena señal, es que en una de las escenas más dramáticas, el personaje gladiador vence a un gladiador, a uno de los mejores gladiadores, e incluso Cómodo, que era su enemigo, se encarga de ponerle trampas, ¿no? Incluso le pone un tigre ahí que lo estaba atacando por detrás. Prácticamente se está enfrentando a dos rivales al mismo tiempo, ¿no? Es por eso que Perú va a tener que vencer no solo a los rivales que se enfrente, sino también a los intereses oscuros de la Conmebol, etcétera, ¿no? Pero vence al tigre, vence a su rival y también mata al tigre. Es decir, es una señal de que Reynoso puede lograr lo que Gareca no logró en su segunda instancia, que es la clasificación, ¿no? Realmente que la película Rocky sí estuvo vinculada, sobre todo en la primera parte con Rusia. Eso ya está demostrado matemáticamente. Está el video grabado en mi canal con
con capítulos para que puedan ir y ver las referencias continuamente, pero ya cuando ya perdimos con Uruguay, ya eran demasiadas sincronías que no coincidían, ¿no? Demasiadas asincronías. Ya por lo menos nos quedaba el no perder de la fecha 12, pero ya al perder con Uruguay de manera ilícita, ya prácticamente ya eran demasiados datos que ya no coincidían sincrónicamente con ni siquiera en la nueva versión reeditada de Rocky 4, a diferencia de la primera, que sí, con lo de Rusia fue increíble, fueron más de 50 coincidencias, ¿no? Matemáticamente numéricas fuertes y demostrables, ¿no? Entonces ahora estamos utilizando lo que se llama la era gladiador, ¿no? Seguimos con la G de gladiador, la G de Guzmán del segundo apellido de Reynoso, la G de Gnosis, para seguir con este conocimiento, ¿no? Este conocimiento milenario. Y como he mencionado acá no es un canal de tanto de esoterismo, sino más que todo de metafísica, y vinculamos todo, es decir, lo metafísico con lo físico, la historia, la matemática, todas las ciencias, la mezclamos y hasta lograr los empalmes, ¿no? Los empalmes numerológicos, las coincidencias, lo que se llama en inglés match. Por ejemplo, en inglés se le dice gladiator, similar a Terminator, pero también hay que tener en cuenta que en inglés las palabras, por más que se escriban similar, a veces se pronuncian diferente. Por ejemplo, hay algunos creen que Predator se pronuncia, como se escribe Predator, se pronuncia Predator, pero en inglés se pronuncia Predator, por más que se escriba parecido, ¿no? Igual la palabra Nike, acá puse Nike, porque como se escribe parecido a la palabra like, en inglés le dicen Nike, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el gladiador es como una especie de Terminator, ¿no? Un luchador que arrasa rivales. Pensamos que Perú, como buen técnico, como ya hemos mencionado, Reynoso tiene esa numerología por varias vías para lograr ser un técnico ganador. Hay equipo, se suma que la Padula también, de cierta forma, ya está vinculado también con el gladiador por la máscara que usa, ¿no? La Padula todavía está en forma de dar una buena performance y hay equipo, hay jugadores que están ya en mejores equipos y con un buen técnico se puede lograr la clasificación, ¿no? Esperemos, lo ideal sería en forma directa, pero lastimosamente no vamos a saber la clasificación hasta el último partido, por más que ahora sea más fácil la eliminatoria. Igual nos enfrentamos contra equipos poderosos, ¿no? Igual Bolivia siempre es fuerte en Bolivia, lo de Venezuela se caracteriza por tener buen físico, Paraguay igual, y los demás equipos también, ¿no? Entonces, hasta el último partido tal vez no se sepa si tenemos asegurar la clasificación o no, pero por lo menos desde un punto de vista numerológico hay un buen augurio, y dentro de un punto de vista futbolístico también hay un buen augurio, ¿no? Tal como pueden corroborar, antes del partido se mencionó que lo más probable era el escenario de penales, y en penales cualquiera iba a poder ganar. Sin embargo, el favorito siempre lo considera Perú, pero, y como ven, hasta en los penales, no solo en suplementarios, sino hasta en los penales tuvimos la primera opción de salir victorioso, ¿no? Lastimosamente, estos trucos que utilizó el arquero australiano fue como un virus, ¿no? Que entró en la Matrix de los jugadores peruanos y los desestabilizó, ¿no? Lastimosamente, si me hubieran consultado a mí, ante el peligro que era Australia por la fecha en que nos enfrentábamos, hubiera sugerido que no usen ningún jugador con la camiseta 8. Ese es un dato que estoy estudiando bastante, y casi todos los equipos que fallan con la camiseta 8 terminan perdiendo el partido, ¿no? Entonces hubiera sugerido que ningún jugador tenga la camiseta 8 o que sume 8, ¿no?
por eso que Advíncula falla y prácticamente cambia la realidad alterna, ¿no? Nos enfrentamos en septiembre contra México. Curiosamente, el Mundial va a ser en Norteamérica. Nos enfrentamos contra México y vamos a ver qué tal resulta Reynoso, ¿no? Tal vez probablemente al principio puede que no sea tan exitoso en los partidos y que recién agarre confianza en lo siguiente, ¿no? A diferencia de que Gareca ni bien comenzó, realmente sorprendió a varios, incluso decían que era mejor que Marcarían, ¿no? Por el ojo que tenía, ¿no? Y Perú realmente los amistosos, ni bien tomó la posta Gareca, resultó bastante exitoso, ¿no? Entonces acá seguimos el mismo principio del Guiba León, ¿no? Tal como es arriba es abajo, así como es en la ficción, es en la realidad. Ya hay múltiples ejemplos que la ficción puede predecir eventos de la vida real y este es un ejemplo, ¿no? El ganar el último, como siempre se ha dicho, una expresión en fútbol coloquial, vencer o morir, ¿no? Igual que en la película Gladiador, se nota que el gladiador es no solo un buen luchador, sino un buen estratega, ¿no? Que ordena a sus pupilos, por así decirlo, ¿no? Y vence a rivales poderosos, ¿no? Esperemos en esta ocasión poder vencer a un rival que nunca hemos vencido en eliminatorias, que es Brasil, y si es posible también Argentina, ¿no? Sobre todo hay que remarcar que lo de Brasil, ¿no? Que prácticamente Perú merecía el haber clasificado no en repechaje, sino directamente a Qatar, ¿no? Ya que el segundo partido, con un arbitraje justo, pienso que Perú ganaba ese partido, ¿no? Y el haber perdido ese partido fue un trauma psicológico que le costó varios partidos a Perú recuperarse, ¿no? Después de ese partido con Brasil, perdió 3 partidos más seguidos y prácticamente ahí perdió bastante puntaje, más el partido con Uruguay. También ha sido un eliminatorio en que le han cobrado varios penales en contra a Perú y pienso que Perú merecía clasificar directamente si no se hubiera enfrentado contra los intereses oscuros, ¿no? Siempre la Conmebol, la FIFA tiene sus preferiti, es decir, sus preferidos. Y curiosamente los uruguayos siempre mencionan la Copa América en que el VAR les anuló 3 goles a Uruguay, lo cual sí es cierto. Ese partido sí, el VAR, el arbitraje favoreció a Uruguay, pero no lo hizo con la intención de favorecer a Perú, sino con la intención de asegurar la clasificación de Brasil, porque Uruguay era uno de los equipos que estaba en ese momento en condiciones de ganarle a Brasil, ¿no? Estaba en su mejor momento y indirectamente por querer favorecerlo a Brasil, lo terminaron favoreciendo a Perú, ¿no? Ese es el único arbitraje en que sí nos han favorecido, ¿no? Frente a Uruguay, ¿no? Entonces, acá Perú tiene que enfrentarse contra todos, contra los preferiti y buscar la clasificación, ¿no? Es igual como en la película de Gladiador, ¿no? Se enfrenta contra todo, contra los gladiadores más elementos externos como el tigre, nuevamente, que repito, ¿no? Y el hecho de que lo haya matado al tigre es una señal de que Reynoso puede lograr lo que Gareca no logró en su segunda oportunidad, que es la clasificación, y comparten el mismo, como el general Máximo, comparten el mismo nombre, ¿no? El segundo nombre de Reynoso es Máximo, ¿no? Juan Máximo, ¿no? Y Reynoso tiene el mismo número de letras que el apellido Meridio, ¿no? Que es la forma españolizada del latín, ¿no? Meridius, Maximus Meridius, ¿no? Que sería en latín, ¿no? Entonces vemos las conexiones. Trujillo, que estaría representando al Perú, igual como Jesús, ¿no? Jesús era del norte. Jesús de Nazaret, el personaje histórico más importante de todos los tiempos, era del norte de Israel, ¿no? De Galilea, ¿no?
Históricamente se sabe que lo más probable es que Jesús haya sido en Nazaret, que pertenecía al norte, y no tanto en Belén, ¿no? Que pertenecía al sur, ¿no? Lo de Belén ya es una construcción teológica. El personaje histórico de Jesús nació en el norte, y el norte, de cierta manera, está representando lo que sería ahora el Perú, ¿no? Por esta vinculación de Trujillo, de Gladiador, con Trujillo de Perú, ¿no? Y al ser también Trujillo la tierra de un personaje histórico que es de la historia universal, que es Francisco Pizarro, ¿no? Que curiosamente es el conquistador del Perú, ¿no? Entonces vemos esa conexión de Gladiador con Perú, ¿no? Ya hay conexiones fuertes. Por ahí alguien mencionó también que el mejor amigo de Gladiador era un moreno, ¿no? Diciendo que se está repitiendo también de una forma u otra los patrones de Rocky, ¿no? Por esto del tigre, por esto de que el mejor amigo de Rocky era un moreno, y igual el mejor amigo de de Rocky era Apolo, que era un negro, y el mejor amigo de Gladiador era un moreno, ¿no? Curiosamente, uno de los apodos de Reynoso es el ajedrecista, ¿no? Y también se le ve armando ahí, tallando al personaje de Máximo, como pequeñas imágenes, ¿no? Que hacen parecer o recordar a fichas de ajedrez, ¿no? Realmente que esa película ganó el Oscar. A pesar de que esa película ganó el Oscar, me sigo quedando como una película ambientada en la época del Imperio Romano a Ben-Hur, ¿no? La versión de Charlton Heston es increíble, ¿no? Pero esta película también es muy buena, pero lastimosamente, por más computadora que tenga, etcétera, no se compara, en mi opinión, ni por argumento, con Ben-Hur, ¿no? En que los animales que aparecen ahí sí son reales, ¿no? A diferencia del tigre que aparece aquí en Gladiador, que es prácticamente una construcción de computadora, ¿no? Entonces acá, no sé, algunos se han quejado que estamos tocando temas que no son de fútbol, pero lo que hacemos acá es cualquier tema, así sea de farándula, etcétera, utilizarlo para herramienta como aprendizaje para que la gente pueda aprender de criptología, de numerología y de diferentes campos, ¿no? E incluso lo, eh, lo pueden usar también como memoria asociativa, ¿no? El encontrar patrones sirven para mejorar lo que es la memoria asociativa y lograr mejores resultados en un examen, por ejemplo. Es decir, si estudiantes, ya sea de universidad o colegio, ven estos videos, pueden mejorar su memoria asociativa y lograr mejores resultados en exámenes, etcétera, ¿no? Y aprenden varios datos de cultura general, ¿no? Que siempre lo mencionamos acá, ¿no? Todo está interconectado, no hay nada en el universo que no esté interconectado, ¿no? Ya que partimos de un núcleo común, ¿no? Al explosionar el Big Bang hace 13.700 millones de años, todos provenimos de esa fuente y por lo tanto todo está interconectado, ¿no? Y diversas partículas están más interconectadas una con otra que otras, ¿no? Igual como familiares, padres e hijos, partículas atómicas con otras están interconectadas, ¿no? Es lo que se llama entrelazamiento cuántico, como saben. Y el que no se sepa el futuro hasta el final se le llama superposición cuántica, ¿no? No se puede borrar ese principio. Por ejemplo, es decir, algunos piensan que puede fallar la numerología, que la numerología no sirve, etcétera, ¿no? La numerología te da un porcentaje de aproximación bastante alto, como ven en el canal. Incluso el partido con Australia fue, digamos, predicho tal cual. Y lastimosamente no se puede saber el ganador hasta el final, porque estaría violando el principio de incertidumbre de física cuántica, es decir, ya son leyes universales, leyes creadas por el consejo que creó este universo. Es como decir que yo voy a crear un auto que viaje o una nave que viaje a 400.000 kilómetros por segundo, ¿no? Estaría violando la ley
de la relatividad, que menciona que nada puede viajar más allá de la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Entonces ya son leyes inviolables, entonces, pero sin embargo sí nos podemos acercar con un porcentaje de 80 hasta 85%, ¿no? Actualmente en el canal tiene como ven, un índice de acierto bastante alto y vamos a continuar como nos han pedido con el fútbol, pero estamos esperando ya una vez que ya comiencen los partidos amistosos a ya darle más profundidad a los videos de fútbol y sobre todo ya el próximo año cuando ya comiencen las eliminatorias, ahí seguiremos con nuevas novedades, ¿no? Muy bien, entonces esto ha sido todo por el presente video y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.